Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a este especial de La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia. Vamos con nuestros invitados. Antonio Escohotado Espinosa, español, abogado, filósofo y académico contemporáneo. Posee un doctorado cuya tesis sobre Hegel fue publicada con el título La conciencia infeliz, ensayo sobre la filosofía hegeliana de la religión. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Es autor de más de una docena de libros, entre los cuales se destacan Historia General de las Drogas, Caos y Orden y Los Enemigos del Comercio. Jaime Alonso Mejía Ocampo, colombiano, graduado como psicólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en salud mental de la misma universidad. Actualmente se desempeña como coordinador del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de Bienestar Universitario de El Alma Mater. En esta mesa de diálogo, en esta conversación con nuestro invitado, a quien de verdad le damos una grata bienvenida a esta mesa de la Universidad de Antioquia para conversar por qué las cruzadas fallan y por qué la prohibición es el ejemplo. Para eso me acompaña Jaime Alonso Mejía, él es psicólogo, magíster en salud mental y líder de bienestar universitario en el tema de adicción. Maestro Escohotado, bienvenido a la Universidad de Antioquia a este programa que por nombre lleva pues algo interesante, la fuerza de los argumentos. Pues muchísimas gracias. Antes me ha dejado un poco abrumado con esto de mi importancia, ¿no? No hay nada peor que la autocomplacencia. Maestro, sin duda me va a permitir una licencia y es hablarle un poco en términos de lo que en los expedientes judiciales se le ha tratado a usted como el señor Escota, así lo han titulado, y esto tiene que ver con un episodio importante que me parece valioso, Jaime, que entremos en materia con eso para conocimiento también de nuestra audiencia, y es su experiencia, maestro, durante un tiempo en la cárcel que lo llevó a escribir la última parte de estas grandes elucubraciones suyas alrededor de lo que es el consumo y la normalización del consumo. Cuéntenos de eso, maestro. Bueno, yo he estado en la cárcel varias veces, primero por disidente político, luego por disidente militar. Estuve 14 meses encarcelado en una prisión militar por negarme a obedecer órdenes, luego estuve 2 veces más encarcelado por cultivar mi plantita de marihuana para el autoconsumo y finalmente en el año 83 fui acusado de dirigir la mafia hippie de la isla de Ibiza, que es donde yo llevaba viviendo 15 años. Me pedían 23 años y acabó habiendo un convenio donde me pusieron 1. Entonces me pareció que eran unas vacaciones humildes pero pagadas, donde podía redactar pues, el libro que llevaba preparando 10 años atrás, es la Historia General de las Drogas, que me sacó de pobre y me convirtió en un hombre seminotorio. El libro ha vendido casi 200.000 ejemplares en España, a pesar de tener 1.600 páginas, se ha traducido a las principales lenguas y bueno, el mero hecho de que ese libro exista hace un poco más inverosímil la acusación de que yo dedicase mi vida a dirigir una mafia, sobre todo porque si fuera ese el caso, qué poca condena 1 año. Maestro, hay una frase muy bella suya que dice, de la piel para adentro mando yo. Sí, esa fue la causa de que ingresase en la cárcel. El haberla dicho en la televisión ante el ministro del Interior y el jefe de la Brigada de Estupefacientes me situó como blanco en el año 82, en estos eventos que terminaron en el 83 con lo que ya sabemos.
Bueno, entremos un poco ya en materia y a propósito precisamente de la cátedra pública, que es el espacio de interlocución que crea la universidad con su comunidad y con los ciudadanos y que lleva por título Todas las cruzadas fallan, la prohibición como ejemplo. ¿Por qué todas las cruzadas fallan, maestro? ¿Y por qué la prohibición allí es un ejemplo claro de que eso no sirve? Porque las cruzadas vienen de solucionar de tratar como si fuesen sencillas las cosas complicadas. Y entonces, bueno, se erige un objeto en bien absoluto y otro objeto en mal absoluto, se sataniza y se bendice. Y claro, pues es como la diferencia entre el sueño y la realidad. Uno sueña y pues de repente se despierta. Pues eso nunca coincide con lo que pasa en la vida, fundamentalmente porque lo real, a diferencia de lo imaginado, de lo fantaseado, está lleno de detalles. O sea, vamos, tiene infinitos detalles. Y en cambio, lo fantaseado no tiene detalles algunos. Las cruzadas fallan porque se intenta pensar que no hay detalles y que basta plantear un fin para que ese fin se cumpla, sin contar con todos los factores intermedios. Una vez que eso entra en la vida, pues claro, fracasa. Se encuentra con 1000 y 2000 y 5000 interminables inconvenientes imprevistos, los podemos llamar. Las cruzadas fracasan porque en su esencia está fracasar. La primera cruzada, no lo olvidemos, es recuperar el cuerpo de Cristo, que lo tenían los árabes y lo querían los cristianos. ¡Ay, caramba! Se llegan a abrir la tumba y encontrar algo, un residuo orgánico. Menudo problema. Se hubiera caído todo el dogma cristiano, porque el dogma es que no murió, sino que se fue al cielo directamente y resucitó. Si llegan a encontrar un dedo, un brazo, cualquier cosa en el sepulcro, ¡qué catástrofe! Pues esa fue la primera cruzada. Y a partir de ahí, las demás siempre fueron unos intentos de una parte del cuerpo social por someter a otra parte del cuerpo social, por mandar más, mandar omnímodamente. Y mandaron, pero se acabó su autoridad. Quemaron a 100.000 brujas, exterminaron a 1 millón de librepensadores, quemaron a sodomitas y a gays de todo tipo, pero bueno, no acabaron ni con las brujas, ni con los librepensadores, ni con los sodomitas. Se han ido multiplicando más. Justamente la cruzada sirve como un amplificador. Sí. O sea, es el tipo de remedio que agrava la enfermedad sistemáticamente. Profesor Jaime, usted ha tenido mucho que ver con algunas pequeñas cruzadas también en la universidad y en sus ámbitos de trabajo. ¿Qué nos comparte ahora? Compartiendo aquí con el maestro todo lo que ha sido nuestro país en relación también con el tema de drogas, en términos de las propuestas de tratamiento, de las formas de intervención, con la idea de acabar con la droga. Pues me parece que es de las cosas más dolorosas por las cuales pasamos nosotros bajo ese precepto pues, de que hay que acabar con las drogas. Y esa es una situación dolorosa pues, para los que hemos estado insertos pues, dentro de estas dinámicas, porque es una frustración detrás de otra, es una sensación de que no es posible esa condición, porque hace parte de la situación humana. Entonces, ahora que usted planteaba lo de las cruzadas aparecen porque aparecen grupos sociales y personas que plantean propuestas diferentes, opciones diferentes. ¿Cuáles serían las cruzadas, digamos, que había que enfrentar? Porque hay, digamos, grupos sociales que pretenden construir nuevas posibilidades. En este tiempo, ¿usted piensa que, digamos, a qué nos vemos como abocados en términos de qué situaciones hay que enfrentar? Porque digo, las situaciones van desarrollándose a partir de que las poblaciones van teniendo sus experiencias de vida e imponiendo sus dinámicas sociales, culturales, y aparecen las estructuras y las instituciones diciendo así no es, tiene que ser de esta manera. ¿Frente a qué situaciones nos vemos como abocados, maestro? La cruzada farmacológica, que tanto ha padecido Colombia hasta hace 20 años o así, en Colombia había una situación social y política tan dramática como la hay ahora en México, que es donde ha emigrado el tema. Pues claro, viene de una doble premisa que es incongruente la una e incongruente la otra. La primera premisa incongruente es que las drogas son una creación infernal
no el fruto del genio botánico y técnico y químico del ser humano, sino una cosa que ojalá no se hubiera descubierto. Y la segunda es que, porque alguien lo mande, los demás van a obedecer. Respecto de la primera, hay que decir que las drogas son una de las bendiciones principales que Dios o la naturaleza o el afán de conocimiento han puesto en manos de los seres humanos. Sin los analgésicos, precedidos por el opio, que se usa hace al menos 5.000 años, muchísimas personas que mueren entre atroces dolores pueden morir serenas y sin dolor. Lo mismo pasa con los demás fármacos. Podemos extremar las cosas y decir que no hay un solo veneno que no sea muy útil. No digo útil, muy útil. Ahora mismo hay a lo mejor 100 o 1000 botánicos que están buscando entre las pequeñas ranas del Amazonas y víboras superactivas extraer esos venenos para venderlos a un precio extraordinario, muy bueno, o sea, por ejemplo, mínimo 5 o 10.000 euros el gramo de sustancias hipertóxicas, porque esas sustancias son útiles para distintos medicamentos, por ejemplo, yo qué sé, por deficiencias cardíacas, etcétera, etcétera. Solo la ignorancia y el maniqueísmo pueden pensar que las drogas son una maldición de la humanidad. Las drogas, como digamos la dinamita, han permitido hacer túneles, dragar puertos, sacar adelante lo que se llama el proyecto de una civilización. En cuanto a lo segundo, el poder de la autoridad, la capacidad del mando, pues esto es nefasto. Como decía esta mañana en la pequeña charla en la universidad, la historia universal puede concebirse como el proceso en el cual, con muchos fracasos y muchas retiradas y muchos armisticios, la inteligencia se va sobreponiendo a la tiranía del deseo, de cómo la inteligencia va venciendo a la voluntad. Nacemos y empezamos a querer y a mandar a nuestros padres y a decir esto y lo otro, somos caprichosos, lloramos si no se nos da y tal. Si la vida va bien y la persona llega donde tiene que llegar, pues nos damos cuenta que somos poco, cada uno en particular, cada individuo es poca cosa, y que para lo que servimos es para arrojar luz acerca de las circunstancias y condiciones que permiten mejorar la vida, la propia y la ajena. Entonces todos los autoritarios son enemigos de la humanidad, lo sepan o no. Normalmente se presentan como mesías salvadores y personas que van a mejorar la existencia, y luego en la práctica todos llevan más o menos claro un plan eugenésico, es decir, un plan de mejora de la especie que, llamado por su nombre, es genocidio. Todos los voluntaristas son genocidas. Y ellos, de alguna manera, podríamos decir, son los que están conduciendo los hilos o los que están estableciendo las reglas de juego. Pero yo quisiera preguntarle a usted, maestro Escotado, lo siguiente. El consumidor, en este caso de la sustancia, de la droga o del consumo de ciertas sustancias psicoactivas, digamos que es el último en la cadena, pero frente a esa cadena hay unas circunstancias de contexto que podríamos denominar las redes ilegales, las mafias del tráfico. En Colombia, por ejemplo, son funestas las experiencias que como sociedad hemos tenido, es mucho el dolor y la sangre que ha corrido un poco en esta sociedad. ¿Cómo enfrentar desde la ética esa otra circunstancia que tiene que ver con esas otras redes y esos otros, digamos, monopolios ilegales del manejo de droga y del consumo? Si la humanidad lleva 4.000 años tomando todas las sustancias que ahora se consideran satánicas y no ha habido crimen organizado relacionados con ellas, y a partir de la prohibición se crea el crimen organizado, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Por qué no se da usted por enterada de que es la prohibición la que crea el crimen organizado? Hay muchas películas donde cuentan que de la prohibición salió Al Capone y la mafia irlandesa y la mafia judía y la mafia siciliana.
Pero bueno, eso son bromas. Al Capone en comparación con Pablo Escobar o con los cárteles actuales mexicanos son bromas, juegos de niños. ¿Cómo se puede negar que el origen de la criminalidad salvaje y organizada, de la corrupción de los estados, de la implicación de las policías y los ejércitos, es una consecuencia directa de la prohibición? ¿Quién puede negar eso? Yo vengo de una mesa redonda que organizó Mario Vargas Llosa en Lima hace un mes, y allí estaban Pastrana y Calderón, dos expresidentes, y yo en la mesa, y también el comisario jefe de la policía mexicana, que declaró, y por eso le creo, que había 40.000 muertos en la cruzada mexicana. Eso es cuatro veces los muertos norteamericanos en la guerra de Irak. Y sin embargo nadie saca las consecuencias del asunto y me hablan de moralidad. ¿Qué moralidad? ¿Qué brutal inmoralidad hay detrás de esto? ¿De qué sirve satanizar cosas que la humanidad ha utilizado desde hace miles de años? Lo que hay que hacer es informar a las personas. Por un lado, darles la libertad de elegir, porque al fin y al cabo no son niños pequeños, no son párvulos, sino que son ciudadanos con derecho a obrar autónomamente. Pero por otra parte, claro, si la clase médica, la clase farmacéutica, la clase política colabora en este gigantesco engaño, en este fraude a la ciudadanía, lo único que pueden hacer los ciudadanos es oponer a la barbarie conocimiento, oponer a la tiranía autonomía. El camino del conocimiento, usted ha sido claro en eso, maestro Escotado, y cómo hacer para los caminos intermedios también en este caso de comprensión, sin satanizar, pero también sin banalizar lo que esto puede significar, ¿no? Yo he puesto mi granito de arena escribiendo la historia general de las drogas, esas 1.600 páginas. Yo no tenía idea cuando me puse a estudiar el tema de qué iba a ser. Creo que cualquier persona honrada se pone a estudiar algo porque sabe que no sabe y quiere enterarse. Y una vez que se va enterando, pues entonces le cambian las cosas. No hay manera de coger la historia y presuponerla, inventarla, imaginarla. Eso lo puede hacer un novelista, un pintor con su cuadro, un músico con su composición. Pero la historia es un cuerpo de hechos coordinados, tanto más coordinados cuanto que más sabe el historiador de las distintas ramas. Pues, por ejemplo, en cualquier hecho histórico hay un factor económico, un factor sociológico, un factor psicológico, un factor estético, etc. Cuanto más profundiza el historiador, más se da cuenta de que aquello es realidad. Y realidad significa lo contrario de sueño, de fantasía, de ideal, por ejemplo. ¿Qué atrocidades ha atravesado la humanidad en nombre de ideales? No queremos ideales, queremos reales. O sea, la vida está hecha de cosas físicas. Todos los ideales no son físicos, son metafísicos, son geométricos. Es como el punto y las curvas regulares o la línea recta. No hay una línea recta en la naturaleza. No la hay. O sea, solo la hay en la mente de Euclides. Muy bien, vamos a un pequeño corte y volvemos aquí a la fuerza de los argumentos con el maestro Antonio Escotado. Volvemos a la fuerza de los argumentos. Estamos hablando por qué todas las cruzadas fallan y la prohibición como ejemplo. Profesor Jaime, adelante. Pues estamos hablando un poco en relación con, digamos, lo que es el efecto de la sustancia, no solamente asociado a la condición, digamos, fisiológica del cuerpo, sino la representación que tiene para cada una de las personas que consumen sustancias, por eso la forma como las personas relatan sus experiencias bajo efectos de las sustancias y lo que significa para esas personas, si es posible mantener, digamos, la sustancia en una condición, digamos, de pureza, podríamos decirlo, en relación con su origen, porque son naturales, porque son parte de rituales de comunidades, ¿sí? En una sociedad y en un contexto social donde el comercio, la sangre rueda alrededor del tema de drogas, será posible, digamos, que haya la opción del consumo responsable, ¿sí? En este tiempo, ¿sí? Donde los discursos a través del tema de la globalización hacen que las personas accedan pues, a tantas situaciones, a la representación de lo que es la droga. Si no se prefiriese la ignorancia, la desinformación y el fraude al conocimiento, lo primero que recordaríamos es que el alcohol, que se importó de Asia a Europa aproximadamente en el 4 o 5 a.C., cuando entró masivamente el vino,
produjo una reacción tan poderosa como la que estamos viendo en el siglo XX respecto de sustancias más o menos nuevas, que por cierto luego se vincularían cada una de esas sustancias a grupos sociales. O sea, por ejemplo, el opio se satanizó en Estados Unidos porque había llegado una enorme emigración china a trabajar en ferrocarriles. En Estados Unidos se satanizó la marihuana porque había una enorme inmigración de mexicanos que fumaban marihuana. Y entonces la cocaína se satanizó porque los negros bajo el efecto de cocaína violaban a blancas, y fue uno de los orígenes de la película famosa de Griffiths, El nacimiento de una nación, y del Ku Klux Klan. No nos podemos olvidar que a Occidente asimilar el vino le costó 3 siglos, que la civilización grecorromana se condenaba con pena de muerte a cualquier mujer o hombre de menos de 35 años que bebiese vino. Esto se ha olvidado pues porque le da la gana al prohibicionista olvidarlo, o porque normalmente es un analfabeto fanático que prefiere la ignorancia al conocimiento. 3 siglos le tomó a Occidente asimilar el vino y darse cuenta de que algunas personas no sabían organizarse con el vino y eran alcohólicos y eran unas piltrafas humanas, pero que no era cuestión de echarle la culpa al vino, era cuestión de mirar a las personas, y que cuanto más prohibieses el vino, más gentes tomarían el vino, más puntos venderían vino y más adulterado estaría, como demostró la ley seca americana y como demuestra evidentemente la persecución de la heroína, de la cocaína y de cualquier otra droga, del cáñamo, del hachís. El hachís, por ejemplo, que se toma en Europa, es un 95% de adulterantes: aceite de palma, yema de huevo, henna, que es un vegetal de la zona molida, etcétera, etcétera. Y claro, pues entre fumar un extracto de cáñamo y fumar esa combinación, la cantidad de alquitranes y de adulterantes y de efectos secundarios, pues bueno, se hace exponencial. O sea, en un caso es X y en el otro caso es X al cubo. Pero esto no se quiere saber. Es decir, el tema de las drogas, las personas de bien, prefieren decir: ay, no, esto es malo y yo no quiero ni hablar de esto, y que sigan prohibiéndolo. Luego resulta que su hijo comete un crimen, el otro lo meten en la cárcel, el otro se idiotiza. No, pero seguimos pensando lo mismo. El ser humano solo le defiende el conocimiento. Maestro, espero que esta no vaya a ser motivo pues, de discordia, pero a veces pareciera que legalizar implica darle un sitio en la tradición a ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, el consumo, el contacto con las drogas, podría verse como lo que está planteado algo normal, no objetos prohibidos, ni extraños, ni ajenos a la condición humana. ¿Cómo podemos diferenciar, y para eso lo tenemos, para que nos explique y nos ayude a entender y abrir un poco más estas ventanas de la cabeza que tenemos, la diferencia entre legalización y normatización, o volver normal el consumo de estas sustancias? Muy sencillo. Recordar que el experimento no es legalizar, sino que el experimento fue prohibir. Se han hecho diversos experimentos en la vida. Por ejemplo, liberarnos de los homosexuales. Por ejemplo, liberarnos de la disidencia política. Por ejemplo, liberarnos del cultivo de la magia. Se han hecho y han salido mal. Este experimento es un experimento, la prohibición. Entonces lo que hay que hacer es volver al estado anterior del experimento. Y dice: ay, ¿cuándo fue eso? No, antes de 1971, no hace mucho tiempo, la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas, donde la fuerza de los americanos como superpotencia mundial les permitió exportar una cruzada puramente local, porque las farmacias en Asia o en África o en Europa no hacían ningún caso de las prohibiciones que regían en los Estados Unidos de Norteamérica, ni tampoco en Canadá. Y claro, decir, pues lo que había antes de 1971, que ciertos productos de la naturaleza, los más afines a la síntesis química, a la farmacia, los más relacionados con la botánica, al herbolario, los más introducidos para ceremonias recreativas, institucionales, como bodas, bautizos, etcétera, etcétera, al supermercado.
Así de sencillo. O sea, lo que hay que hacer es derogar la prohibición, no legalizar las drogas. Legalizar las drogas sería revolucionar todo el tema de los derechos civiles, cambiar las constituciones. O sea, si, por ejemplo, un Estado tiene derecho a legalizar las drogas, un Estado tiene derecho, por ejemplo, a legalizar o ilegalizar el turismo, la pintura, la lectura, el estudio. Esto es todo un despropósito. El origen de esto es un despropósito y si seguimos con esto y no nos damos cuenta de que todo es absurdo y ridículo y anticientífico, no vamos a ninguna parte. La propia palabra droga es tan ambigua, tan indeterminada que da risa. Primero en el 14 se prohibieron 4 sustancias, ahora hay 2.600 prohibidas y acaba de salir una ley de análogos en Estados Unidos para decir que cualquiera parecida que también está prohibida, pero es que ni siquiera se ha descubierto. Todo es delirante, o sea, es como la guerra de las galaxias, pero llevándose por delante 40.000 personas al año, como sucede en México. Es decir, la cosa parece un error, pero la práctica es una tragedia cotidiana para millones de personas. No hablamos de que hay por lo menos 5 o 6 millones de personas encarceladas en las cárceles del planeta por esta cuestión, que es una cuestión absurda, que no va a ninguna parte y que no lleva a ninguna parte, más que a seguir agravando el problema, porque las cruzadas fracasan, porque está en su esencia fracasar, porque triunfan fracasando. Cuando no se encontró el cuerpo de Jesús en Jerusalén, que fue la primera cruzada, empezó la historia de los fracasos. La segunda cruzada fue la cruzada de los niños. Es que como no habían logrado los mayores conseguir el cuerpo de Cristo, se fueron los niños. Murieron hasta 300.000 niños en los Alpes y en los puertos del Mediterráneo intentando embarcarse a recuperar ellos con un cirio el cuerpo. Se nos olvidan las cosas, pero es que la ignorancia y el maniqueísmo lleva a males infinitos y la única forma de prevenirlos, conocimiento. Sustituir la amnesia por conocimiento. Investigación en las universidades, en los nichos del saber y donde se está llamando a que la sociedad abra camino en esas posibilidades. Profesor, ¿usted qué piensa de eso? Pues sí, yo pienso que hemos avanzado, maestro y Gisela, en pensar que, digamos, es una situación que se está viviendo y hay que hablar de ellas, y hablar desde un lugar más del conocimiento, que desde, digamos, lo que son un poco los mitos que se generan alrededor de lo que me hace o lo que genera tal sustancia o cuántos o no consumen sustancias. Entonces yo pienso que es una realidad que debe, digamos, marchar por sí sola, pues es una situación. Es importante el conocimiento porque, digamos, las instituciones necesitamos reconocer que es más, digamos, un discurso que por momentos se genera a partir de crisis, por ejemplo, un joven murió por sobredosis o hay que intervenir esta situación porque hay expendio de drogas. Entonces es tratar como de pensarlo más en términos de que es un tema del que se vive, está en nuestros espacios, entonces hay que hablar de ellos y hablar con los muchachos, hablar con las personas. Los estudios hablan obviamente del crecimiento, siempre el crecimiento del consumo, ¿sí? Pero también es muy importante reconocer que hay que diferenciar el consumo de la dependencia, porque son cosas muy distintas. Las personas generalizan y creen que detrás de una persona consumiendo un bareto hay un adicto, ¿sí? O hay una persona, digamos, con problemas. Cuando empezamos a darnos cuenta, digamos, que muchas personas pueden consumir, pero solamente un porcentaje muy pequeño puede tener problemas en relación con el encuentro con la sustancia que le genera dependencia o conflictos académicos o familiares, ya nos damos cuenta que es más un discurso social donde la sustancia sea satanizado. Entonces, maestro, en relación con eso, que también pensamos por qué alguien se engancha o no se engancha con la sustancia, digamos, qué es lo que hace que una persona diga, yo asumo una postura responsable frente al consumo. Es posible tener una postura responsable frente al consumo en sustancias tan deterioradas, diría uno, porque hablamos aquí en el país que, por ejemplo, la cocaína empieza en el sur del país y cuando llega al norte del país ya está degradada y cortada, pues mezclada con cantidad de cosas. Entonces tiene un efecto distinto, tiene unas consecuencias distintas. Es posible que un sujeto pueda asumir una postura responsable en el encuentro con este tipo de sustancias que circulan en el mercado, de decir solo esto o ocasionalmente o en estos contextos, como algo, digamos, lúdico para ellos.
¿Cuál es la pregunta? ¿Es posible, digamos, que las personas tengan una postura responsable frente al encuentro con sustancias que no saben realmente qué efecto les va a generar? Vamos a ver, voy a citar 4 personas del siglo XIX que están en la mente de todos. Goethe, Goya, Bismarck y Wagner. Se dedican los 4 a cosas distintas, pero son 4 eminencias de la humanidad. Goya es un pintor, Goethe es un político en cierto modo, pero es uno de los grandes prosas, de las grandes plumas alemanas de todos los tiempos. Wagner es un músico y Bismarck pues, es el creador de la Europa moderna, el canciller de hierro. ¿Qué tienen en común? Tomar cotidianamente láudano, es decir, opio. Cotidianamente. ¿Para qué lo toman? Ahora serían clasificados todos de adictos y sometidos a régimen de desintoxicación, los 4. Lo toman para trabajar más y mejor. Se ha desnaturalizado el opio y ahora, en 2014, no es lo que era en 1814. Mentira. ¿Qué ha cambiado? La prohibición. Todas estas sustancias, en particular las del sector analgésico, los derivados del opio, la morfina, la heroína, la codeína, se han usado siempre, desde Marco Aurelio, que los tomaba diariamente por consejo de Galeno, casualmente el creador de la medicina científica, Claudio Galeno. Ya lo menciona Hipócrates 4 siglos antes en el Corpus Hippocraticum, diciendo que, entre otros usos, el opio es estupendo para cuando a las mujeres le llegan las sofocaciones uterinas, es decir, la menopausia. Pues claro, cuando vienen una pandilla de desinformados, mesías autonombrados y secretamente interesados en el negocio que se va a crear con la prohibición, a decirnos que cómo se puede distinguir entre el adicto y el no adicto con las sustancias, basta recordar la historia. Basta recordar que Marco Aurelio es el emperador más digno, honrado que ha habido nunca, y que probablemente los demás emperadores también se desayunaban con una judía de opio tebaico como se desayunaba Marco Aurelio. En nuestro tiempo las cosas han cambiado, pero con respecto del opio, de la marihuana, de la cocaína, de la anfetamina, de cualquier droga que haya, la diferencia es si el sujeto es o no neurótico. Hablemos de neuróticos. ¿Qué es un neurótico? Un neurótico es un individuo que no le puedes clasificar como loco porque sabe muy bien cuáles son sus intereses e intentará salirse con la suya. Y sin embargo es incapaz de hacer lo que los demás hacen y de cumplir con lo que los demás cumplen. ¿Por qué? Porque tiene lo que Freud llamaba ambivalencia. Es decir, no acaba de amar lo que ama ni de odiar lo que odia, sino que siempre está a término medio. Ahora le surge una enfermedad, pero en realidad es otra enfermedad y luego otra. Está mal dentro de sí mismo, no se organiza. Eso es un neurótico. Un neurótico en relación con una droga es simplemente la seguridad de que va a consumirla mal. Pero es que un neurótico en relación con un vehículo de motor o en cualquier otra cosa es un neurótico. Es absurdo echarle a la culpa a los coches del conductor suicida. Pues tan absurdo es echarle la culpa a las drogas del mal uso de las drogas. Parece mentira que 100 años después de la prohibición sigamos escuchando a personas supuestamente expertas en esta materia que no dicen más que bobada tras bobada, ignorancia tras ignorancia. Y bueno, yo quiero creer que muchos de ellos lo que son es hipócritas, porque es que verdaderamente no lo entiendo. Aquellos 10 años que yo dediqué a estudiar la historia de las drogas, de verdad que no tenía la menor idea, no sabía que se habían tomado todas y cómo se habían tomado y cómo las distintas épocas sociopolíticas habían ido influyendo. Pero ¿por qué demonios he tenido que ser yo el único que le haya dedicado 10 años a 12 horas diarias de trabajo al tema? ¿Por qué? Si somos 8.000 millones de personas. Yo no me lo explico. De verdad que no me lo explico. Y luego que haya tenido que pasar por la cárcel por esto, pues estupendo, pues es una prueba más de cómo se defienden estas posiciones. Maestro, esa anécdota suya con el coronel que le apunta
Era un capitán. Un capitán y lo amenaza. Eso parece ser también una constante en su vida porque prácticamente ha estado amenazado y puesto en entredicho muchas de las cosas que usted ha planteado. Es curioso como siendo la dignidad humana, la libertad y la responsabilidad, luego en la práctica cuando intentas aplicarlo te haces muchos enemigos. La independencia, por ejemplo, a nivel de mi gremio, el universitario, me ha costado cosas graves, sí. No es fácil no pertenecer a una capilla, no deberle a alguien tu plaza. O sea, no es fácil decir, yo quiero merecer. No, merecer no. O sea, tú, si eres de los míos y me prometes luego votar a quien yo diga, ahora te voto yo a ti. Eso es corrupción, eso merece la cárcel. Y sin embargo, eso es lo que pasa cada día. ¿Cómo ha enfrentado usted, maestro? Pues yo creo que lo ha hecho, pero expliquemos un poco esa endogamia, si se quiere también, y eso que se ha llamado, entre comillas, el corporativismo universitario. ¿Cómo lo ha enfrentado desde su trinchera también? Mire usted, ahí tengo unos récords mundiales. Cuando presenté mi tesis doctoral, en el 63, era la primera tesis en castellano sobre Hegel. Luego el libro se publicó en Revista Occidente, como ensayo sobre la filosofía hegeliana de la religión. Pues bueno, el decano y presidente del tribunal me dijo, este Hegel es un protestante y no va usted a leer la tesis, pero como usted sabe alemán y domina el tema y yo no, lo que yo me encargaré es de que no haya quórum en el tribunal. Y como son 5, él era 1 y nombraba a todos, 2 me apoyaban. 3 veces se leyó la tesis y 3 veces no hubo quórum. A la 4ª yo me busqué un notario y me fui a la lectura y de repente apareció el bedel, le dijo al decano, hay un notario de Madrid que quiere hablar con usted. Y dijo, ¿un notario para qué? Dijo, ¿qué pase? Y el notario dijo, vengo de parte del señor Escotado a levantar acta de que está usted aquí en el decanato a las 12:30 y desde las 12 están en el aula 11 esperándole. En aquel momento se fue rápidamente al aula 11 y dijo, no quiero más hablar, muy bien, summa cum laude, 10. O sea, no hace falta ni que la defienda. Así me dice doctor. Cuando en el año 83 acababa de ser encarcelado por este asunto de director de la mafia hippie de Ibiza, se convocaron una conversión de todos los que éramos adjuntos de las asignaturas en titulares. Unos casi 10.000, 9.000 y pico. Uno quedó fuera. Yo. Ya para entonces tenía 11 títulos publicados, casi 40 traducciones. Era el más conocido de mi gremio, el único que sacó 0 de los 7 miembros del tribunal. Hace 2 años, antes de jubilarme, decidí que, bueno, porque insistían mis hijos, pasaría de titular. Bueno, naturalmente hice una reclamación administrativa de por qué habían excluido solo a mí de 10.000. Y entonces el tribunal se dignó decir que, bueno, que me daban un 5. Los demás habían pasado con 9,98, por supuesto. Y eso supuso 2 años de retraso, de sueldo y de escalafón. Hace 3 años, ¿no? 2. Cuando me iba a jubilar, decidí presentarme por primera vez a cátedras, pensando que iban a tener el atrevimiento de cargarme, pero no cargarme en el segundo ejercicio, que era el de memoria de cátedra, o sea, proyecto doctoral, no proyecto docente, sino en el primero, el de currículo, porque el de currículo tiene factores objetivos, cantidad de publicaciones que tienes, obras traducidas, repercusión nacional e internacional y sobre todo una cuestión que a lo mejor hay en la Universidad Colombiana también, que se llama sexenios de investigación. Yo me presenté con 6 sexenios de investigación, que son el máximo que se puede tener, porque si no, no hay tiempo. 6 años, figúrate, pues son 36 años. Yo me presenté con 6 sexenios. Más de la mitad del tribunal que me juzgaba tenía 2 sexenios. Solo el que más tenía, el presidente del tribunal, tenía 3 sexenios. Yo ya sabía que si tenía la suerte de que me cargasen en la prueba de currículum, les desmontaría, les llevaría a un juicio contencioso administrativo y les vencería. Y efectivamente se atrevieron, me pusieron 7 ceros otra vez, como me habían puesto en el 83, y yo recurrí.
La primera respuesta de la Secretaría de Estado de Universidades fue que había llegado mi reclamación fuera de tiempo. Era un tampón de correos. Entonces lo llevamos a la Audiencia Nacional y la audiencia dijo que absurdo, cómo reclaman un tampón de correos. Es evidente que el tampón de correos tiene la fecha y condenó al Ministerio de Educación a 1.000 euros por temeridad y maniobras dilatorias. ¿Qué hizo el Ministerio? Apeló. Se fue al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ya se agarró un cabreo tremendo y le metió 10.000 euros por temeridad y maniobras dilatorias. El juicio se me ponía fenomenal. Es lo que yo había pensado. Yo soy jugador de ajedrez, casi fui campeón de España de ajedrez en el año 82. Y claro, me salía todo perfecto. Pero no calculé los plazos. De repente, un día me llama mi abogado, se llamaba Rafael Núñez Chivato, me fié mal del segundo apellido. Qué desgracia. Y me llama y me manda como único mail 7 sentencias del Tribunal Supremo donde no se ganan los procesos así. Y yo me quedé cariacontecido y a las 6 horas después de estudiar las sentencias dije, no digas tonterías, Rafael, si dicen el decreto de ley que regula la materia dice que tienen que hacer informes razonados. No han hecho informes razonados ninguno de los 7. Mantén la reclamación, el juicio está ganado. Tenemos 2 resoluciones previas que los condenan por dilación. Siguiente mail, se nos ha cumplido el plazo. Pudo la burocracia entonces. ¿Qué es eso? ¿Quién compró a mi abogado? ¿Qué le dieron? La solución que me dieron mis amigos, mi mujer, procesale. Pero a mí, yo no me interesa ese gusano, ese miserable. Yo iba contra la institución y ahí perdí la partida más seria de mi vida. Maestro, pero para ir a este corte que ya nos está imponiendo el tiempo, este segmento, una cruzada ahí que sin duda, aunque no haya fallado, ¿no? ¿no? Cuesta la independencia. La libertad, ¿no? El costo de la libertad, ¿no? Ahí está sentado. Ya regresamos en esta amena conversación con nuestro invitado especial, Antonio Escotado. Estamos en la fuerza de los argumentos. Continuamos aquí en esta mesa de diálogo con Antonio Escotado y con el profesor Jaime Alonso Mejía. Maestro, veníamos pues de esa mirada, entre comillas, anecdótica de lo que había sido esa funesta relación con algunos tribunales de la academia, de ese gremio, sí que no es fácil. Pero yo quisiera que entráramos un poco en algo que me parece muy valioso y es ese método suyo de investigación. Usted mencionó un dato que a mí me pareció asombroso, Jaime, y es 14 horas diarias de trabajo, búsqueda de documentos primarios por parte suya. Usted no le delega a nadie la labor investigativa. A esta altura de su vida, y que uno lo ve además con mucha vitalidad, quiero confesárselo, me parece que es un adicto en muy buenas condiciones, contrario a lo que a veces parece, ¿no? Los adictos parecen deteriorarse. 3 paquetes diarios de tabaco y el consumo diario de marihuana, que también le ha servido para... un pitillo, un porrito antes de dormir, sí. Ese método, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra una cosa, digamos, tan obcecada en el conocimiento todavía a esta altura de su vida, maestro? Bueno, yo empecé queriendo, como dije esta mañana, queriendo ser valiente y acabé aprendiendo a estudiar. Creo que el verbo estudiar no lo conjugamos en toda la profundidad que tiene, porque el verbo estudiar es el verbo amar, pero concretado en el beneficio propio y en el de los demás. He descubierto que estudiar es una fuente de alegría inextinguible, porque claro, al estudiar no estamos topándonos con los sueños o con las fantasías o con los ideales, sino que estamos topándonos con la realidad, una cosa infinitamente profunda en todas direcciones. Entonces el estudio nos va deparando sorpresas. Sorpresas significa cambios de idea. Solo los imbéciles tienen ideas fijas. O sea, la cumbre, la realización del espíritu humano es irse sorprendiendo. No en vano, el origen de la filosofía, lo dice el libro Lambda de la metafísica de Aristóteles, es el asombro. Y del asombro surge la curiosidad, y de la curiosidad surge la tenacidad del estudio. Hasta tal punto se ha corrompido la cosa que el diccionario de la lengua española definía por curiosidad querer saber lo que se desconoce. Desde el 79 han venido una pandilla de sinvergüenzas y
El Diccionario de la Lengua Española, la RAE, dice: curiosidad es querer saber lo que no nos incumbe. Desde el 74, eso es un como de Auschwitz, es un Auschwitz aplicado a la lingüística, pero también asombro, antes del 74, significaba sorpresa, maravilla. Ahora, desde el 74, asombro se traduce por susto. Esto es el Diccionario de la Lengua. ¿He contestado lo que me preguntaban? Sí, pero me gustaría mucho saber esa disciplina todavía, en las 14 horas diarias, cómo se hace, cómo se logra algo tan valioso pues, en la disciplina de conocimiento. La alegría del descubrimiento, Sí. el hallazgo, eso vivifica. Eso es como si fuera una supervitamina y una superproteína. Cuando uno pacientemente, en principio sin esperar nada, sin pedir nada, vamos a dar un ejemplo práctico. Cuando el tomo 3, que estoy ahora de la historia del comunismo, me llegó, Lenin, pues claro, yo me leí el par de biografías canónicas que hay sobre Lenin, me leí las obras de Lenin, prácticamente todas, pero me encontré con que Internet me ofrecía 4.100 referencias. Podía haber visto algunas u otras, no, dije, ¿cuánto vas a tardar, Antonio? Como mucho un año. Me las liquidé en 3 meses, las 4.100. Luego se abrieron los archivos de Moscú y aparecieron en los documentos clasificados que eran 6.000 y pico más. Pues me los leí también, escasamente en 2 meses, estos últimos, porque eran textos pequeños, memorandos, notas. Cuando terminé, dije, ¿sabrá tanto Lenin de sí mismo como sé yo ahora de él? Pero claro, la historia del comunismo tiene por lo menos 100 personajes como Lenin, pero yo llevo 15 años. Y no me importará estar 20 si la salud me conserva, para tener la más profunda noción que pueda de cada protagonista, de cada hora, de cada momento. A mí me parece que si las personas eligieran estudiar, serían más felices y serían más útiles para el prójimo. Yo lo hago porque es la actividad que más me gratifica y también pienso la que más útil me hace ante los demás. Espero, por ejemplo, que hoy, después de esta charla, ustedes dos tengan una idea un poquito más clara acerca del asunto que a mí me apasionó durante 10 años. Otra cosa es que esté hasta las narices de hablar de drogas porque fue un asunto del pasado y no me gusta que me etiqueten. También me podían etiquetar como experto en Aristóteles, que con tanto fundamento, pero nadie me recuerda como traductor del De Anima. O sea, solo se me recuerda como cosas de este estilo, o traductor de Newton. Por ejemplo, cuando yo tenía 50 años me di cuenta que había escapado de las matemáticas de mala manera, las había aprobado con 5 de mala manera. ¿Qué podía hacer? Pues traducirme los Principia Mathematica, que estaban en latín, de Newton, y no estaban en castellano, y de paso aprender cómo se generó el cálculo. Porque claro, si aprendemos algo por definición, la definición es plana y chata. En cambio, si sabemos cómo una cosa nace y muere, entonces esa génesis nos explica lo que la cosa es. Me traduje los Principia y ahora pues ya sé lo que es cálculo. Sé lo que es cálculo desde la madre del cálculo, y salvé ese agujero que tenía de las matemáticas de bachillerato, porque como luego ya hice letras, no sé matemáticas superiores, por supuesto, pero se me había quedado el cálculo fuera. Maestro, antes de que se nos vaya, a ver si te parece, como ir desde lo macro, un poco, una mirada desde arriba y luego bajar a la universidad no solo la Universidad de Antioquia, sino la universidad como ese espacio de convivencia, de comportamiento entre la diferencia, nos encontramos todos. Pero yo sí quisiera que antes de que usted se fuera, maestro, de este programa, nos contara cuál es su perspectiva comparativamente de lo que ha sido el abordaje del tema, pues no de legalización o despenalización, tanto en Europa como ahora nosotros aquí en esta América tropical, en este mundo complejo que nos contiene a todos. ¿Qué nos diferencia y qué nos puede unir en ese controvertido y complejo manejo que usted ya nos ha advertido que hay que cuidarse porque no es una línea recta lo que estamos viendo, es unas complejidades? El caso de Uruguay, por ejemplo, ¿cierto? En este ensayo que se está haciendo también con una sociedad que busca dar un salto. Lo único que hay de común a las iniciativas en materia de drogas en todas partes del mundo, en el Uruguay, en Estados Unidos, en España, en
Vamos a exceptuar la zona islámica, donde no pasa nada o lo único que pasa son asesinatos. Lo único común es que la guerra a las drogas se ha convertido en un armisticio. Y lo que antes era represión, ahora es prevención de daños. Así van muriendo todas y fueron muriendo todas las cruzadas existentes. Así pactaron Ricardo Corazón de León y Saladino no seguir peleando por la tumba de Cristo. Y así se acabó la cruzada contra el libre pensamiento en el siglo XIX, y así se acabó en el siglo XX la cruzada contra los sodomitas y los gays en general. Cada vez que una operación de limpieza, es decir, un genocidio, se convierte en una operación preventiva, podemos imaginar que los causantes, los responsables, están retrocediendo sin poner el culo al aire de su propia situación. Creo que lo común en materia de drogas de todo el planeta hoy es que se está dando marcha atrás. Lo que pasa es que hay unos intereses creados gigantescos, ahora ya son realmente gigantescos. Solo el tráfico de armas puede compararse, y no creo que pueda compararse, con la magnitud de los beneficios que genera la prohibición. Y sobre todo, qué manera hay de dar marcha atrás a la corrupción institucional generalizada, donde las policías, los ejércitos, los gobiernos están completamente comprometidos de la cabeza a los pies con este asunto. Se empezó queriendo beneficiar a la humanidad y hubiera podido beneficiar a la humanidad teóricamente, pero resultó que no. Nadie podía juzgar en 1914 que esto iba a ser el horrible fracaso que ha sido. Solo lo podemos decir a posteriori, porque en general la vida se distingue de la geometría y de la alta matemática en que la vida es a posteriori y la geometría y la alta matemática son a priori, pero el mundo de lo a priori, el mundo simbólico, tiene como un único inconveniente, pues que no tiene realidad. Profesor, nos queda un minuto para la pregunta sobre el contexto universitario. Sí, maestro, nosotros de todas maneras promovemos, digamos, lo que es en los muchachos el estudiar, el apasionarse, pues, como por el saber, por la investigación, y es de las cosas que más nos fortalecen estar en estos contextos. Pensaba si, digamos, desde lo que usted transmite como ejemplo de vida, digamos, el apasionarse por el saber es fundamental en el tema también que tiene que ver con sustancias. O sea que es importante hablar de esto, seguir hablando de este tema, porque entonces la cruzada, digamos, de la prohibición declina. Entonces nosotros estamos entusiasmados con el tema de la propuesta de reducción del daño. Entonces usted nos dice, eso tampoco va. Pues o sea, eso también se queda en un pañito de agua tibia sobre una situación muy compleja. ¿Qué nos recomienda, maestro, en qué dirección pues trabajar? El coraje de la verdad. Recomiendo tener el coraje de la verdad. Amar la existencia, ni siquiera en términos inconscientes aceptar esa secreta maldición de me hubiera gustado no haber nacido, que es lo que está detrás de todos los actos de agresión que los hombres hacen respecto de los hombres, maldecir el acto de haber nacido. Y por tanto, como esta es la esencia de las religiones monoteístas, creer en el otro mundo. No, el otro mundo no, aquí. Aferrarse al aquí, eso es lo que yo propongo, y renunciar a las esperanzas del más allá, que normalmente lo único que contienen son invitaciones al genocidio. Cerremos solo con una definición un poco corta, me disculpa el atrevimiento. Usted habla mucho del triunfo de la libertad y de la inteligencia, y se le ve molesto por la hipocresía y por ciertos estados despóticos a los que han sido sometidas las sociedades. ¿Qué quiere decir eso del triunfo de la inteligencia y del triunfo del conocimiento? Es largo, ¿eh? Es largo. El triunfo de la inteligencia, pues mi maestro Hegel diría que el espíritu se reconozca como espíritu y que reconozca que lo espiritual del espíritu es la autonomía. En definitiva, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. Hemos llegado así al final de nuestro programa, agradeciendo a nuestro invitado especial, el maestro Antonio Escotado, por supuesto a Jaime Alonso Mejía por haber participado en este diálogo. Esperamos haber aportado
en inteligencia, en valoración, en visión sobre lo que es este tema, por qué las cruzadas fallan y por qué la prohibición es un ejemplo. Hasta la próxima oportunidad aquí, en La Fuerza de los Argumentos.